no había que esperar a tan tarde, hasta el impacto de la crisis, la crecimiento secular, para ver cómo ya había educación permanente. Y no he dicho que voy a tocar a la movilidad. ¿Por qué no tocar la migración en los momentos? Ya estoy, no he dicho nada. Me ha pasado un momento. Bueno, perdón, ahí. En historia económica creo que una aportación muy importante a la geografía de las migraciones regional y provincial de Sánchez Blanca para el exterior y de Javier Silvestre para el interior. Luego tenía aquí una serie de comentarios sobre trabajos mal localizados en ámbitos regionales y provinciales que no voy a mencionar porque no me da tiempo de plantear la aportación y por dónde puede ir las cosas. Aportaciones, creo que disponemos de las etapas, una cronología y una geografía regional y provincial de la migración. Creo que también la reflexión sobre las causas que generan esos desequilibrios y sobre los procesos que generan esas causas. Creo que se han subrayado dos situaciones críticas, la crisis agraria finisecular y el inicio de la transición demográfica en España, sobre todo después de 1900, y también sabemos sobre los medios, las cadenas migratorias y los principales factores de atracción, básicamente las posibilidades de los mercados de trabajo urbanos o de agricultura latinoamericana de exportación. No me voy a detener tampoco en territorios para terminar diciendo algo sobre los planteamientos. Creo que hace falta procesos complejos que incorporen la larga duración, que incorporen un enfoque estructural, y creo que en este caso la provincia, esto viene condicionado por las fuentes, quizás no sea el marco más interesante para entender las migraciones rurales. Creo que hay que bajar de escala, creo que hay que ir a la comarca, creo que hay que ir a la localidad, y creo que hay que apelar a la historia y a la microhistoria y al análisis comparado para profundizar por esta vía. Y creo que por ahí se pueden abordar algunas cuestiones que a mi modo no están, y ya termino, no están resueltas. El tema que Bernal señalaba, que también Simpson, el latifundio, y parece que captación de mano de obra y de flujo de fuera, y pequeña explotación y progresiva de migración, o el peso de los sistemas de elección. Como cuestiones fundamentales que creo que no están todavía resueltas, la incorporación de la historia ambiental, un desarrollo mucho más importante del origen de los inmigrantes a distintos niveles, a nivel social, a nivel familiar y a nivel individual, y la perspectiva de género y de grupo de edad muy importante. Y también, por último, bueno, pues entender que los comportamientos sociales son complejos e interrelacionados, y que la inmigración es una respuesta más habitual en situaciones de crisis del patrimonio y de la sociedad rural, pero que puede ir acompañada de una manera dialógica, complementaria, no lo sé, con otras expresiones, con otras respuestas, como es el tema de la movilización y de la conflictividad. Creo que eso no lo termina de explicar. Y otra cosa, no solo emigran los campesinos, no solo emigran los pobres, sino que a veces se nos olvida, y esto ha escapado al análisis macro, que emigraron también las clases medias y las universidades agrarias, con lo que mucho del análisis que se ha hecho ahí, digamos que hay un 15 o un 20% de los flujos migratorios que no se ha explicado y que todavía no se ha puesto en el campo sobre lo que viene. Bueno, y os pido disculpas por lo que pasa. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora que os parece, abrimos el debate. Tenemos una hora y si queréis, yo no sé las palabras y no hace falta que introduzcan nada más. Esperamos que no septiembre, que nos está esperando durante el tiempo. Jesús. A la bella. Una observación, un comentario sobre lo de la revisión, sobre las influencias historiográficas, y una observación que me parece que es hecho que comparto de manera reiterada sobre la falta de aplicación creativa a aquellas corrientes que se invocan, más o menos, digamos, se invoca a Thompson, se invoca a Libre,
supuestamente están muertos, pero que resucitan y se deambulan por aquí por allá. Eso es así. En el caso de Thompson, por ejemplo, si no recuerdo mal, la recepción de la principal obra de Thompson, la formación, se produce en el año 77, y eso quiere decir aproximadamente unos 10 años después del original, cuando ya era un éxito comercial, etc. Entonces se traduce por primera vez en castellano y demás. Pero la recepción que se hace de Thompson, a mi modo de ver, es reconducir el vino nuevo que pueda representar Thompson a odres viejos. Claro, Thompson facilita eso, es muy narrativo, muy descriptivo, no plantea grandes planos ni grandes definiciones, aparentemente no choca con nadie y escribe muy bien. Entonces, ¿qué se interpretó de Thompson? Lo que se interpretó, a mi modo de ver, habría de ser un escándalo. ¿Por qué? Porque se viene a decir, en Inglaterra, donde se supone que había movimiento obrero hasta el siglo XX, etcétera, etcétera, ojo, que ya en la revolución industrial la gente protestó un montón, estuvieron a punto de tomar el poder, etcétera. Eso es tergiversar totalmente. Y además, no, desgraciadamente Thompson es muy inglés, como él decía, y hablaba para inglés. No se tiene en cuenta que en Gran Bretaña, por ejemplo, se produce una enorme transformación del campo con una oligarquía absolutamente vergonzosa, impresentable, putrida, donde quiera que se pueda hablar de esto, y que sin embargo vive fantásticamente sin policía, sin burocracia, sin ejército. Y la revolución que ha hecho la industria. Como eso no se cuenta, pues cualquier indicio de protesta, ojo, esto quiere decir que no se echaba la clase obrera, el campesinado desposeído, estaba donde tenía que estar, protestando contra la clase opresora, etc. Eso nos reconduce al esquema. El esquema es, estaban desposeídos, tomaron conciencia de clase. No se daban cuenta de todos los pobres, todavía, pero protestaban un montón. Eso es lo que viene a decir. Esa interpretación de Thompson es quitarle toda la capacidad de renovación que tuvo Thompson. Y como eran muchas páginas, no había definiciones, conclusiones, pues no hay conclusiones. Thompson, ¿qué viene a decir? Viene a decir que la gente protestó y estuvo a punto de introducir el socialismo en el principio del siglo XIX. Vale, entonces, desgraciadamente, tenemos muchas tareas en ese sentido que hacer que no se han hecho. Porque desde la recepción de Thompson hasta, muy entre comillas, hasta hoy, pues todo eso está por hacer. Mientras tanto, Thompson ha pasado todo. Entonces, en el siglo XX y con la dictadura de Franco, etcétera, donde no pesan esas inercias, lógicamente se puede ser más creativo. Disculpas. No, pero muchas gracias. Hay una pregunta en lo que habéis planteado de las migraciones. Me parece que este es un tema capital. La pregunta sería por qué ha sido un tema secundario. Habéis planteado que hasta, bueno, yo lo recuerdo, yo ya llevo 40 años en estas cosas de la historia agraria, tengo memoria para acordarme de que nunca fue un tema importante. Digo, nunca fue un tema que considerásemos importante, no que no fue, sino que no tuvo, digamos, en las narrativas de la historia agraria ningún papel secundario. Entonces, claro, yo creo que hay una pregunta relevante de que hace sí es por qué. Y yo creo que ahí hay una continuidad, una línea de continuidad entre la narrativa que tú planteabas antes, anterior a los 90 y luego incluso posterior a los 90. En el fondo primero hay una idea de efectivamente el paradigma del atraso, pero los elementos fundamentales que entienden que lo lógico es que la gente se vaya del campo a la ciudad para mejorar, para lo que sea, porque estén en la miseria, por lo que sea, forma parte de un planteamiento general que es, digamos, el discontinuo entre lo rural y lo urbano, es la cesura que históricamente ha habido desde toda la modernidad entre lo rural y lo urbano. Y eso ha significado una desvalorización a todos los niveles, que tú lo reflejabas perfectamente, ¿no? Se entiende, incluso se ha dado muchas veces por supuesto que había que emigrar, ¿no? Que había que emigrar, de irse del campo a la ciudad. Y esto ha sido un tema secundario hasta que, y ahí ellos fueron pioneros, los compañeros de Aragón y de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla y León, cuando se empieza a descubrir que hay un problema ya serio de despoblamiento. Y ahí, claro,
convertir el elemento central del debate en el tema de los rural urbanos en muy poco tiempo, porque si las tendencias siguen como están, a destrucción de explotaciones, digamos, a pérdida de lo que hay debajo de la vida rural, finalmente nos vamos a encontrar con grandes empresas gestionando, empresas muy concentradas y muy con alto, digamos, poder tecnológico, gestionando tierra y cada vez menos gente en el medio rural, cada vez menos, con despoblamiento total, pues, sobre todo la zona del interior, y el país tiene muchas, muy importante. Entonces, claro, cada uno de estos periodos ha generado o ha debido generar una narrativa respecto a la migración, que tiene un anillo de continuidad y que puede haber cambiado. Pero creo que este es un tema donde, digamos, uno de los temas que podrían entenderse como un tema de palanca de conocimiento historiográfico, en la medida en que ese relato lo que está devolviendo es una idea o un análisis compartido sobre lo que ocurre en el campo. Y digamos cuál es la opinión de por qué ocurre en el campo. Entonces ahora, claro, empieza a tener, por lo menos desde mi punto de vista, tiene unas características absolutamente negativas y nada positivas. Es decir, emigrar del campo a la ciudad no es positivo, es muy negativo. Tiene consecuencias muy negativas para el que emigra y también para el que se queda. Y para la ciudad, bueno, por supuesto, exactamente para la ciudad. Porque claro, ahí hay una cuestión también que habría que estudiar, y esto me parece que es magnífico el trabajo que se está haciendo, en la medida en que el destino no hay mejora, en una parte del destino no hay mejora. Bueno, lo que yo conozco ahora mismo en Latinoamérica, evidentemente, la migración que viene de fuera aquí, incluso en la situación actual, elegido y tal, es que esto tiene que ver hasta con Vox, ¿sí? Es que esto tiene mucho recorrido. Por eso para mí este tipo de temas de investigación va a protagonizar el debate en el ámbito de la historia agraria en los próximos años, no cabe duda, un protagonismo que es el que le corresponde, porque hay que elaborar otra narrativa completamente diferente que dé cuenta de esto, ¿no? En algún momento esto tiene que parar, ¿no? Porque si no, entonces nos quedamos sin gente. Claro, hay gente que todavía esto lo considera positivo, ¿no? Y que hay lo del ajuste duro, que se ha planteado que sea un ajuste hasta la desaparición total de los campesinos y ya de los agricultores y de todo el mundo. Claro, es que esto no se sabe cuándo va a parar, porque esto llevamos, tanto David como yo, estudiando esto, y es que esto no para desde que empezó la destrucción de explotaciones y la migración, digamos, laboral, desde los años 60, no ha parado, y sigue sin parar. Por tanto, esto ya no es un problema de ajuste, los ajustes son siempre coyunturales, ¿no? Un ajuste estructural no puede por naturaleza ser indefinido. Entonces, aquí hay algo que me parece muy importante. Entonces, por ejemplo, esto obligaría a una periodificación de la migración y por tanto de las razones básicas. No es lo mismo las migraciones que tienen, digamos, un carácter de relación entre población y recursos que no se adecuan a finales durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde hay un crecimiento, digamos, los ritmos de crecimiento demográfico superiores a la demanda, a la oferta, digamos, a la capacidad de absorción de mano de obra del sector agrario, que es una cosa lógica de alto y bajo, en unos sitios hay más y otros menos. Hay un momento en que la tendencia es generalizada a la destrucción del empleo, por el proceso de industrialización de la agricultura, pero no solo. Entonces yo creo que aquí hay un elemento muy interesante que creo que insisto, auguro que esto se va a convertir en un tema fundamental, entre otras razones porque lo necesitamos, y en la medida que lo necesitamos hay una demanda social de
ambientalmente, desde el punto de vista de que se generen ciertas economías externas, que entonces sí que generen problemas que tenemos que afrontar. Entonces tiene esta doble cara, ¿no? La perspectiva individual, que es plural, que es variada, y por otro lado, los efectos estructurales que tiene. Y la última cosa que creo que también podríais integrar, aunque no hay muchos trabajos, pero hay algunas cosas que hemos hecho, ha hecho mucho Javier Silvestre, la gente del Grupo de Bilbao también, es la integración de los emigrantes rurales en los mercados de trabajo urbanos. Esto es interesante